Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en sus hogares, donde quiera que estén, con su familia. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Amados, hoy quiero hablarle acerca de la fidelidad de Dios y la autoridad de Dios sobre toda autoridad religiosa, sobre toda autoridad política y social. Vamos a ver un pasaje extraordinario que se narra en el libro de los Hechos, y es cuando los discípulos de Jesús están predicando y son apresados por causa de esa predicación, por causa de mencionar el nombre de Jesús. Ellos son apresados, pero algo sobrenatural ocurre, que es lo que siempre digo que debe ocurrir cuando Dios está en el acuerdo, cuando usted está bajo la protección de Dios, cuando usted tiene un ministerio que está bajo la autoridad de Dios. Tienen que ocurrir cosas maravillosas, cosas sobrenaturales tienen que ocurrir, y esa es la demostración de que Dios está en el asunto. Y hoy yo quiero leerle, como siempre, algunos versículos que sustentan el estudio de hoy, que ustedes más luego podrán leerlo, examinarlo, estudiarlo. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 29 y 41 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apresados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor, es bendita en sí. Amados, Jesús les advirtió a sus discípulos que por causa de su nombre iban a tener problemas, iban a ser perseguidos, iban a ser ultrajados, porque el mundo no le interesa que alguien le diga su condición. El mundo no quiere que nadie les recuerde su pecado. La gente no quiere que alguien le diga su situación. Sin embargo, Jesucristo nos ha enviado a nosotros, a sus apóstoles de ayer, a sus seguidores de hoy, a que le digamos a las personas la situación en que viven.
Lamentablemente la gente vive con una venda, algunos con una venda de incredulidad y otros con una venda de credulidad falsa. Creen en Dios a la manera que ellos creen, a la manera que ellos quieren, a la manera que ellos dicen, eso fue lo que me enseñaron, pero no quieren abrir sus ojos. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto a abrirle los ojos a las personas para que puedan ver la luz de Cristo, puedan arrepentirse de sus pecados y puedan tener esperanza de vida eterna. Amados, lo que pasaba en esta gente no era fácil. La autoridad político-religiosa de la época, que en ese momento estaba dirigida por los saduceos, metieron preso a Pedro y a los demás discípulos porque estaban predicando en el nombre de Jesús, porque estaban diciendo lo que Jesucristo dijo que dijeran, porque estaban diciéndole a la gente que eran pecadores, que tenían que arrepentirse y que había una esperanza de vida eterna para ellos. Amados, cualquiera dirá, oye, pero ¿cómo es posible que por tú predicar el amor de Dios, por tú predicar esperanza, para los que no tienen esperanza, por eso te persigan, por eso te hablan mal, por eso te enfrentan? Es justamente porque el enemigo, Satanás, está vigente en las personas. Las personas quisieran salvarse, pero salvarse de la manera que ellos quieren, no de la manera que Dios quiere. Dios quiere salvarte, pero cumpliendo con su palabra, obedeciendo su palabra. Él no quiere que tú hagas un intento por salvarte como tú quieres, llevando las reglas que tú quieres, las reglas que han inventado los hombres. No, Él quiere que nosotros sigamos las reglas que Él estableció en las Escrituras por medio del Espíritu Santo, usando hombres santos escogidos por Él para hacer esa actividad de escribir y de predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Ocurrió algo extraordinario y es que lo apresaron, lo metieron preso en la cárcel pública, dice específicamente por orden del sumo sacerdote, y decidieron al día siguiente enjuiciarlos para condenarlo, así como condenaron a Jesús, porque les dijo la verdad, porque les predicó que debemos amarnos los unos a los otros, porque les predicó que debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso mataron a Jesús y por eso querían matar a los discípulos de Jesús. Lo metieron preso, estaban encerrados y para juzgarlo al día siguiente, bajo la acusación de que estaban predicando a Cristo y justamente de que ellos habían sido conjuntamente con el Imperio Romano quienes habían matado a Cristo. Y ahora ellos lo niegan, ahora ellos lo estaban negando, que ellos habían matado a Cristo, que ellos se lo habían entregado a Pilato, que ellos fueron los que hicieron la acusación frente a Pilato para que Pilato, en representación del imperio, lo crucificara. Entonces le digo que ocurre algo sobrenatural, extraordinario, porque al día siguiente, como estaba establecido, mandaron a buscar a los presos. Los presos estaban encabezados por Pedro, uno de los discípulos más sobresalientes de Cristo. ¿Y qué pasa, amados? Que cuando fueron a buscarlo, hay un detalle importantísimo, y es que los guardias están parados donde deben estar como centinela, donde se presume que amanecieron y las puertas están debidamente cerradas, pero los presos no estaban ahí. Los presos no estaban en la cárcel. Amado, algo extraordinario ocurrió ahí. Así mismo como Pedro fue sacado de la cárcel en una oportunidad por el ángel de Jehová, por el mismo Cristo. Así como Pablo también fue liberado de la cárcel, tuvo un temblor de tierra. Así ocurrió algo maravilloso, extraordinario, que Dios liberó a esta gente de una manera inexplicable para el sentido humano, inexplicable para la mente humana. Sacarte de la cárcel sin saber por dónde saliste, con todas las puertas cerradas, yo lo creo que ocurrió, amado, porque Dios es Dios.
Y todo lo que el hombre no percibe, todo lo que es ilógico para el hombre, para Dios es su lógica. La lógica del hombre no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es sobrenatural. Dice que lo fueron a buscar y no lo encontraron. Y cuando llegaron donde el sumo sacerdote, le dijeron: oiga, no están. ¿Qué hacemos? Porque lo encontramos predicando en el templo. Lo mismo que ustedes le dijeron que no dijeran, eso le están ellos diciendo al pueblo. Y el pueblo lo está escuchando y el pueblo está recibiendo una palabra de vida porque lo están apoyando. Pero vayan, búsquenlo, no importa, porque tenemos que juzgarlo. Amado, el hombre muchas veces se empecina en pelear contra Dios. Contra Dios no se puede pelear. Amado, Dios es invencible. No hay forma de usted vencer a Dios. El hombre quedará vencido a los pies del poderoso Jesucristo. No importa las armas que inventen, no importa, quedarán, amado, vencidos por el poder de Cristo. Y dice que fueron, pero lo trataron con mucha cortesía. El jefe de la guardia dice que lo trataron muy bien, fueron y lo invitaron. No fueron con la agresividad que habían ido el día anterior, cuando no había ocurrido algo sobrenatural. Cuando ellos estaban actuando normalmente, predicando normalmente y no había pasado nada, ellos fueron y lo buscaron y sabrá Dios, hasta lo arrastraron y lo llevaron. Pero como había ocurrido algo extraordinario y el jefe de la guardia lo vio, el jefe de la guardia entendió que había ocurrido algo. Dice: las puertas están cerradas, los centinelas están ahí y no vieron a nadie salir, pero están fuera, están en el templo predicando. Entonces había que andar con mucho cuidado, porque la mano poderosa de Dios estaba respaldando a sus hijos que estaban predicando su palabra. Cristo estaba ahí con ellos. No había forma de que se le maltratara. Dice que lo llevaron y empezaron a cuestionarle: no le dijimos a ustedes que no predicaran en ese nombre, y ahora por demás también nos están echando que nosotros somos los responsables de la muerte de Cristo? Amado, negándose a algo que acababan de hacer. Así es la falsedad, así son los mentirosos, los falsos religiosos. Los religiosos judíos, amado, que son representados por los religiosos actuales, que se guían por normas y no por las escrituras, son mentirosos. Usan falsedades para engañar a la gente, para mantener sus estatus, para mantener sus privilegios. No importa de la religión, de la secta que sea, amado, cuando lo hacen, forman parte de ese establishment religioso que se compenetra y se pone de acuerdo con el establishment político, económico y social para dirigir las cosas, para ellos tener el control de la sociedad. Entonces, debieron tratarlo muy bien, pero le estaban diciendo: ustedes ahora siguen predicando eso. Y Pedro le dice algo demasiado fácil. Pedro le dice: oiga, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sin ningún problema se alejaron, salieron y siguieron predicando la palabra. No había autoridad, amado, de esos sacerdotes ni de esos guardias para volver a apresarlo, porque quien da la autoridad para que tú seas aprobado, para que tú seas vapulado por el enemigo, es Jehová de los ejércitos. Si Jehová no da permiso para tú ser tentado, para tú ser probado, el enemigo no puede hacer absolutamente nada contra ti. Y eso fue lo que ocurrió. Y dice que ellos se fueron gozosos porque, oye, habían sido ultrajados, habían sido detenidos, y ellos sentían que eso era un privilegio, porque, amado, mire, es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Y ellos lo entendieron así, y por eso siguieron predicando y vieron la mano poderosa de Dios sobre ellos, dándole la fortaleza y
demostrando su poder. Pero ese gozo, amado, que usted siente cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted es un hombre o una mujer que está dedicada a hacer las cosas como Dios manda, usted tiene un gozo. Usted tiene algo que nadie se lo puede quitar. Usted siente algo sobrenatural en su vida que lo da la presencia del Espíritu Santo, que lo da la unción del Espíritu Santo. Usted le pierde el miedo a todos y a todo. No importa lo que venga. Usted no tiene ningún miedo porque usted está actuando bajo la autoridad del Padre. Entonces, unido a ese gozo que usted siente, hay un gozo inefable, incomparable, que es el que nos espera en la vida venidera, en la vida eterna. Vale la pena hacer todo tipo de esfuerzo, sufrir lo que haya que sufrir. Y, amado, mire, si Dios no lo permite, para usted no hay sufrimiento. Si Dios permite que haya sufrimiento para usted, es que Dios lo está haciendo crecer, lo está llevando a otro nivel. Lo está levantando, lo está llevando a un estatus superior en la vida cristiana para que usted pueda ayudar a más personas en su camino en este evangelio poderoso de Cristo. Entonces mucha gente, amado, está en las iglesias, no hace nada, no tiene ninguna responsabilidad, no padece por la causa de Cristo, no son rechazados en ningún lugar. Ahora, yo noto que en este tiempo, mis amados, Jehová de los ejércitos le tiene la boca cerrada a los leones. ¿Por qué? Porque usted ve que cuando hay predicación del evangelio en esos barrios donde ese tigueraje es que insoportable, que inaguantable, Dios los dobla, los pone a escuchar mansamente. Y muchos, amados, son impactados por el poder del Espíritu Santo y son cambiados. Los que le abren su corazón al Señor, los que comprenden su situación y entienden que están viviendo una vida mal, que tienen un camino que los va a llevar a la eternidad de la perdición. Cuando reconocen eso, reconocen su pecado, entonces Dios los levanta, los impulsa y los lleva a un nivel espiritual extraordinario. Y entonces esos son los grandes predicadores que están llevando la palabra del Señor. Siempre me gusta recordar el caso del Gadareno, amados. El Gadareno, aquel endemoniado de la ciudad de Gadara, que vino y se arrodilló ante Cristo cuando Cristo salió del lago, se desmontó de la barca. Él vino y se postró en él y le dijo: yo sé que tú eres hijo del Dios Altísimo. Este demonio, esta legión que tenía este hombre, reconocieron la autoridad de Cristo y este hombre fue liberado. Y dice la Escritura que este hombre que andaba sin ropa, andaba desnudo, que le ponían grilletes, que le ponían esposa, este hombre que la rompía, dice que su cuerpo se lo sajaba con piedras filosas. Este hombre dice que luego quedó tranquilo y que tenía sus ropas, estaba manso, y Dios había puesto un espíritu de amor en él, que le dijo a Jesús: yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Cuando nosotros somos impactados por Cristo, le decimos: Señor, yo voy donde quiera que tú me envíes. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que debo hacer? Esa es la verdadera conversión, amado. La verdadera conversión no es usted ir a una iglesia 1 o 2 días a la semana, escuchar algo, cantar y irse para su casa y vivir la vida así, alejado del Señor. No, amado. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida, amado, de atender al llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros tenemos un defensor que se llama Jesucristo. Nadie puede ejercer violencia contra un hijo de Dios si tiene el respaldo del Señor. En esto, amado, no se puede tener miedo, porque Jesucristo representa la autoridad sobre todo principado, toda potestad. Aleluya. Todo lo que se mueve en los aires, todo lo que se mueve en la tierra está bajo la autoridad de Cristo. Y no puede hacer nada a menos que Jesucristo, el Todopoderoso, se lo permita. Entonces,
nosotros, amados, estamos bajo esa protección. Estamos bajo esa gracia poderosa, esa gracia que nos impulsa, que nos llena de agradecimiento, que aumenta nuestra fe, que nos enseña a caminar por el camino de la obediencia a la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad actualmente, mis amados, que la tolerancia es la regla. Y yo digo, sí, la tolerancia es la regla, pero debe ser para todos. La tolerancia debe ser para todos. Si yo quiero ser cristiano y alabar a Dios como yo quiera, la tolerancia debe permitírmelo. Ahora, usted puede decirme a mí que no lo haga, que eso está mal. Ahora, habría que ver quién juzga, que es Dios quien juzga por medio de su palabra. Ahora, si usted está mal porque usted vive una vida en pecado, la palabra de Dios tiene todo el derecho a revelarle su pecado por amor a usted. ¿Para qué? Para que no caigan los juicios sobre su vida. Y para que si el juicio cae, sea justo. Porque Dios es justo. Amado, cuando nosotros decimos la verdad a la gente, cuando nosotros decimos que los mentirosos, que los homosexuales, que se echan con varones, que los afeminados, que todos los que cometen pecado no van al cielo, sino que dice Jesucristo, que dice la Biblia que van al infierno, entonces te ven como que tú eres un intolerante. No, lo que quiero es que te salve. Lo que quiero es que tú reconozcas tu situación y te salve. Si tú no lo quieres escuchar, no lo escuche. Pero lo único que hace Jesucristo a través de sus hijos, por medio de su Espíritu Santo, es advertirle a la gente para que no se pierda. Si tú estás haciendo algo, es porque tú estás en la ceguera del pecado. Si tú estás haciendo algo que no se debe, que está prohibido en las Escrituras, quizás es que tú nunca has leído la Biblia. Y agradece que te digan lo que tú estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a tener la oportunidad de salvarte. De esa manera vas a tener la oportunidad de arrepentirte. Ahora, si te niegas a escuchar la palabra, ya tú eres responsable de las consecuencias que te vendrán por desechar a Cristo. Debemos ser dóciles a la palabra del Señor. Debemos tener una conciencia tranquila en esta vida que nos permita ver al Señor con amor. Una vida que nos permita ver a Cristo sin avergonzarnos. Debemos temerle ahora para amarle. Hay que temerle a Dios hay que temerle. Hay gente que no percibe, no entiende lo que significa temer a Dios. Dios es quien puede echar tu alma al infierno. Debes temerle. Puede permitir que te maten aquí, puede permitir que alguien te arrolle en un vehículo, puede permitir que alguien te dé un balazo, que alguien te dé una puñalada, pero además de eso, puede enviar tu alma al infierno. Entonces, amados del Señor, y amados hermanos y amigos que me escuchan, lo único que el Señor quiere es darte vida eterna. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso los discípulos de ayer y los discípulos de Cristo de hoy debemos estar dispuestos a predicar su palabra. No importa la reacción, no importa lo que piensen la gente, tenemos la obligación y el deber de que si tenemos que padecer por esta palabra, lo asumamos con toda libertad, con toda autoridad, confiados, mis amados, en que si Dios no permite que te pase nada, no te va a pasar nada. No te pasa nada si Dios no lo permite. Y tenemos una esperanza bendita, la esperanza de vida eterna. Dios te bendiga.